la señal, compartiendo la transmisión y compartiendo también esta enseñanza que sin duda va a ser de mucha, pero mucha edificación. Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, Panorama de Apocalipsis. Hoy lección número 11, el anticristo y el falso profeta. Antes vamos a culminar lo que habíamos visto. ¿Les parece? Estábamos en el personaje número 5, que es el remanente, que ya lo sabemos que son los 144,000 sellados. Nos habíamos quedado en su desenlace. Avanzamos. Es importante reafirmar que aunque serán perseguidos y atormentados, aunque serán también atormentados por el anticristo y el falso profeta, esto es importante, Dios los va a proteger hasta el inicio del milenio. Eso no hay que olvidar. Muy bien, Dios los va a proteger. Ellos no van a morir. Sí van a ser atormentados, sí van a ser perseguidos, sí van a entrar en las cárceles, sí van a ser de una manera investidos por el ataque del anticristo, tanto en provisión, comida, etcétera. Van a caer enfermos, sí. No es que tampoco van a estar protegidos, no. Tampoco van a ser indestructibles. No piensen que van a ser como unos supermanes, no. Van a sufrir escasez, hambre, agua, etcétera, como los demás apóstoles sufrieron a lo largo de la historia y los profetas también. Lo que pasa aquí es que Dios los está protegiendo, que sobreguardando que sus vidas, al igual que el siervo Job, ¿no? Pasó mucha enfermedad, pasó mucha calamidad, ¿no es cierto? Perdió muchas cosas, pero Dios preservó, ¿qué cosa? Su vida. Algo similar está pasando. ¿Recuerdas lo que te dije? Que el remanente va a ser el fruto final, la revelación plena de todos los remanentes que hemos visto desde el Génesis. Y Job también va a ser un ejemplo de eso. Cómo Satanás, cómo Dios le permite a Satanás actuar en Job, le causa enfermedad, pero no lo mata. Entonces, de igual manera, el remanente va a ser perseguido por Satanás, atormentado por Satanás, pero Dios lo va a proteger. ¿Qué va a proteger? Sus vidas. ¿Por qué? Porque este grupo va a entrar vivo al milenio. Nunca olvide eso, ¿ya? Después del final de su ministerio, cuando Cristo haga su llegada a la tierra, Cristo los reunirá de todos los confines de la tierra hacia Israel por medio de sus ángeles. En Mateo 24, 30 al 21, Isaías 27, 12 e Isaías 11, 12, anote esos textos, nos va a hablar en cuanto a su cumplimiento del ministerio. No recuerde que ellos están llevando su ministerio, el apogeo, el clímax de su ministerio es los últimos 3 años y medio cuando van a predicar el evangelio del reino. Y Jesús, hablando de este tiempo de la gran tribulación, diría en Mateo 24, 30 al 31, que después de la gran tribulación, Cristo vuelve, habrá señales del Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Y se reunirá, dice muchos, con todos sus ángeles, los traerá a los escogidos de los 4 confines de la tierra. Muy bien. Entonces, Jesús está hablando no de la iglesia, no de los escogidos que son aquellas personas que van a estar vivas a la gran tribulación, está hablando de escogidos, ¿en qué sentido? Del remanente. Muy bien, entonces, a lo que hemos ido viendo a lo largo de este estudio de Apocalipsis, hemos ya desempacado y desentrañado muy bien que Mateo 24 y 25 se está cumpliendo en la etapa de la gran tribulación y también parte de la tribulación. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir un momento, abre tu Biblia en Mateo capítulo 24, abre tu Biblia, por favor, sus microfonitos, hermanos, abre tu Biblia ahí en Mateo 24, verso 30 al verso 31, muy bien, abre tu Biblia en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, muy bien, Mateo capítulo 24, verso 30 al verso 31. Y mira cómo la escritura va a ir en coordinación con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este estudio. Muy bien. Mateo capítulo 24, vamos ahí. Mateo capítulo 24, verso 30. Vamos a leer desde el 29 para que un poco lo podamos comprender mejor. E inmediatamente después de la gran tribulación, es decir, ya acabó los 7 años, la gran tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y escucha esta parte. Entonces, ya habla de la segunda venida. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y escucha esta parte.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro confines de la tierra, desde un extremo hasta el otro. ¿Esto quiere explicar? Mira aquí adelante, hermanito. Vamos a ser rápidos con esto. Muchos ya lo saben, pero vamos a aclarar. Cuando Jesús habla esta parte, después, ¿se acuerda lo que dice Jesús? Uno estará en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Otros estarán en el molino, uno será tomado, otro será dejado. Y muchos aquí atribuyen eso al arrebatamiento. Eso no es el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no está en Mateo 24. Nunca olvide eso. Menos en la parábola de las vírgenes. No habla la iglesia para nada. Está hablando de un contexto de Israel. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son estos que dice uno será tomado, otro será dejado? Vemos que está viendo un recogimiento uno a uno. Entonces, mira aquí, ponga atención. Cuando Cristo venga y ya se cumple el ministerio de los 144,000 sellados o el remanente de Israel, los escogidos, que está hablando Mateo 24:31, entonces, ¿qué hará Dios? Ángeles, recójanme a todos mis escogidos, los que han sido sellados, tráiganlo. Cuando dice uno será tomado, uno será dejado, los ángeles están yendo a recoger uno a uno, a diferencia del arrebatamiento que es a un abrir y cerrar de ojos. El recogimiento de Mateo 24:31 para adelante, ¿de quién es? De los escogidos del remanente, es decir, los 144,000 sellados. Muy bien, entonces nunca olvida eso. Jesús está hablando en un contexto de tribulación. Muy bien, quería explicar eso. Ahí te puedes anotar, esto va a coincidir con Isaías 27:12 y Isaías 11:12. A los que no han estado en mi estudio de Mateo, vayan a ver el video, está en YouTube, en 3 partes, todo el capítulo de Mateo 24 y 25, en 3 videos completos. Ahí estoy desempacando las parábolas de los talentos, qué son la parábola de las 10 vírgenes, todo eso estoy desarrollando. Muy bien. Y algo importante es entender Mateo. Escucha esta parte. Tú puedes pensar y decir, Mateo 24, Jesús está dando una profecía. Sí, pero Jesús está citando mucho el Antiguo Testamento. Muchas cosas de lo que tú vas a leer en Mateo 24, 25, Jesús está trayendo del Antiguo Testamento. Y esto del remanente no es caso ajeno a esto. Por eso anótate, Isaías 27:12 e Isaías 11:12, tú vas a ver cómo Jesús sí está citando las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto en cuanto al reino. Y aquí, una vez más, nada tiene que ver la iglesia. Mateo 24 no es para la iglesia, para nada. Ni las señales, ni la segunda venida, ni el recogimiento, ni la parábola, nada es para la iglesia. Todo es en un contexto del reino. Muy bien. Si tiene dudas, vaya a ver los videos, está en YouTube. Avanzamos. Esto se comprueba con el verso 1 del capítulo 14, que están de pie sobre el monte de Sión juntamente con Cristo para reinar con él como sus primicias. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 y la interpretación que estamos dando que los 144,000 no van a morir, más al contrario, van a reinar con Cristo vivos, se aclara en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, hablando de los 144,000 y de una visión de una alabanza futura antes del cumplimiento de los 7 años. Capítulo 14, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde es eso? Jerusalén, Israel. Estaba de pie, dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y luego después de eso una voz del cielo viene y dice que estos son las primicias, etcétera. Pero ¿dónde se está reuniendo Cristo con los 144,000? ¿Qué dice el 14:1? En el monte santo, en el monte Sión. ¿Dónde es eso? Israel. ¿Para qué? Para iniciar el reino. Muy bien. Entonces ellos no mueren, ellos entran como primicias al milenio, una vez que Jesús los recoja en su segunda venida. Por último, la palabra en pie nos resuelve la pregunta de las naciones en el capítulo 6:17 y la respuesta que nos da el Apocalipsis es que solo se mantendrán en pie el remanente de Israel por su vida, ¿no? Por su ministerio, por su fidelidad a Dios y al Cordero, siendo elegidos por gracia de Dios. Un parecido con Noé. Su entrega y amor con Cristo refleja lo exigido por Jesús en los evangelios. Ellos estarán de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora aquí te voy a enseñar lo que yo sé que te vas a quedar quieto, ¿ya? Mira aquí adelante.
En los evangelios Jesús, cuando va a hablar en Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24, en cuanto al futuro reino que el Mesías traerá en su segunda venida, Jesús dice lo siguiente. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice en Marcos, por ejemplo, o en Lucas, dice, eh, cuando empiezan a suceder estas cosas, ¿quién podrá estar de pie ante el Hijo del Hombre? Oren para que ese día sean tomados por digno. ¿Has escuchado ese texto? ¿Y a quién lo aplican? A la iglesia, pero no está aplicando a la iglesia. Está hablando de que en ese tiempo va a haber un pueblo que sí va a estar de pie, sí va a ser digno de estar de pie delante del Cordero. Por ejemplo, mira, en Apocalipsis capítulo 6, los gentiles van a hacer una pregunta. Mire, vamos ahí. Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, mire lo que pasa en el verso 16, 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Escucha esta parte, porque el gran día de la ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Mira aquí adelante. Cuando la Biblia habla en pie, ¿a qué se refiere? Que ellos han sido dignos de soportar y de pararse delante de la presencia del Hijo del Hombre glorificado. Cuando entramos a los sellos, uno responde y dice, nadie, ¿quién va a poder estar parado? Pero escucha esta parte, el remanente sí. Cuando tú lees Marcos, Mateo y Lucas en progresión, vas a ver que Jesús dice, ¿quién va a estar de pie ese día? Oren para que ese día sean tomados por dignos. Esos dignos y esos que van a estar de pie cuando Él venga, ¿quiénes son? Los 144,000 sellados. ¿Por qué van a estar de pie delante del Cordero? ¿Por qué? ¿Porque han sido buenos hombres? ¿Por su ministerio? No, porque han sido revestidos de la justicia de Dios con el sello que Dios les da. Anote eso. Hermano, yo pensé que en su segunda venida nosotros éramos dignos, ¿no, hermanos? Recuerden siempre esto, Jesús en los evangelios está hablando del reino. A ver, miren aquí adelante un momento todos, aprendan esto o refrescaremos la memoria. En los evangelios, en los 4 evangelios, todavía no se está hablando del nuevo pacto, todavía no se está hablando de la iglesia como de manera plena como lo hace Pablo en sus 3 epístolas. Jesús todavía está hablando del reino, Jesús está ofreciendo el reino. ¿A quiénes? A judíos. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? ¿Cuándo empieza el trato pleno con la iglesia? Tras la muerte de Jesús inicia el nuevo pacto, donde la iglesia surge como bendición del nuevo pacto. Entonces tú cuando vayas a los evangelios, ¿con qué mente tienes que ir? Todavía está en un contexto judío, bajo la ley mosaica, ofreciendo el reino, y Jesús va a hablar del reino. Por eso en las partes escatológicas Jesús va a decir, ¿quién podrá ser digno de estar parado? ¿No es cierto? En Lucas dice él, oren para que sean tomados por dignos, levanten la cabeza, erguid la cabeza porque su redención está cerca. Dice, ¿a quién está hablando Jesús de eso? No a la iglesia. Yo sé que siempre lo has entendido. La iglesia, erguid la cabeza porque Cristo ya viene. Pero en un sentido interpretativo, teológico, no está hablando a la iglesia. ¿Podemos aplicarlo? Sí, como aplicación. Claro, la iglesia espera el regreso de Cristo. Claro, la iglesia es digna porque está revestida de Cristo. Sí, con la sangre de Cristo. Pero en un sentido teológico, siguiendo la línea, el trazo de los evangelios, Cristo está ofreciendo el reino a Israel. Y de Israel, ¿quiénes van a ser los dignos? ¿Y quiénes se van a parar delante de él en su segunda venida? Los 144,000 sellados, el remanente. Por eso te dije, el remanente es el cumplimiento pleno de que de todos los hombres y pueblos y remanentes que Dios ha sobreguardado desde el Génesis que aprendimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Desde Enoc, desde Abel, ¿te acuerdas? Todo eso se cumple en quién? En el remanente de Israel. Nunca olvides eso. Nunca olvides eso. Por eso ahora tú entiendes el verso 14, cómo empieza. Y todos estaban en pie delante del Cordero. ¿Quién estaba en pie? Los 144,000 sellados. Entonces, el cumplimiento de la teología que arrastramos desde el Génesis, hablando de la línea de la fe,
se cumplen los 144,000 sellados. Ellos son dignos de estar de pie delante de Dios en su segunda venida. ¿Por qué? Porque han sido revestidos de Cristo y Dios los ha sellado como primicias. Nunca olvides eso. Muy bien. Eso quería enseñar. Ahora vamos a avanzar. Ahí tú puedes anotar. Una vez más voy a leer. Mira, y con esto vas a entender. La palabra en pie nos resuelve la pregunta de las naciones. ¿Qué preguntaban? La ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá estar de pie? Dice. Y la respuesta, ¿cuál es? Los 144,000 sellados. Y la respuesta que nos da el Apocalipsis es que solo se mantendrán en pie el remanente de Israel, por su vida, por su ministerio, por su fidelidad a Dios y al Cordero, siendo elegidos por gracia. Esto hay que entenderlo muy bien. Por gracia de Dios, un parecido con Noé, ¿no es cierto? Su entrega, su amor por Cristo refleja lo exigido por Jesús en los evangelios. Ellos estarán en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Lucas 21, 34 al 36. Jesús va a hablar eso, ¿no? ¿Quién podrá estar delante de pie? ¿Quién podrá ser digno de escapar? Y Dios responde en Apocalipsis. Hay un grupo. ¿Quién? Los 144,000 sellados. ¿Te das de cuenta que Dios está tratando con Israel? Vemos en algún momento, hermanos, de los 7 personajes que Dios está tratando con la iglesia. Ahora entiendes por qué la iglesia ya no aparece en los capítulos, hasta el 3 aparece, luego no aparece más. Vuelve a aparecer en el capítulo 19, en las bodas del Cordero, pero después no vuelve a aparecer, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. La gran tribulación es para Israel y las naciones gentiles y judías que van a creer en el reino, en el evangelio del reino, tras la predicación de los 2 testigos y los 144,000 sellados. Qué claro es la teología, ¿no? Perdón, la escatología. Cuando lo entiendes así, pausa por pausa, es sencillo la escatología. Muy bien. Ahora sí llegamos al siguiente tema, que es lo que todos quieren, ¿no? Es ahí queríamos llegar, dice. Muy bien, vamos a continuar. Antes de continuar, amados hermanos, ¿se está escuchando bien el audio? A ver, confírmenme, ¿está Sí, bien el hermano. audio? Sí, se Mi escucha hermano, bien. Muy bien, avanzamos Excelente. entonces. Avanzaremos. Bienvenidos a todos, a los que se están sumando, bienvenidos. Bienvenidos. Ahora sí comenzamos, hermanos, con el personaje número 6, el anticristo. Por fin, dirán los hermanos, por fin, ahí queríamos llegar. Dice. Hermanos curiosos, curiosos, les gusta lo místico, les gusta ver lo que es místico, queríamos ver ahí quién es, nos va a hablar de la marca de la bestia, será el COVID. Hermano, queremos saber si el eclipse que hoy pasó tiene que ver algo con las profecías, me van a preguntar seguro, ¿no? Vamos a responder ese tipo de preguntas. eso, hermano. La hermana Evelyn entró, yo eso es la única respuesta que quiero, dice. ¿Es o no, o no es algo cumplido? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, pues, hermanitos, lo vamos a ver. Y con esta explicación que tú vas a ver ahora, yo creo que ni siquiera vas a preguntar eso, ¿no? Porque estamos viendo que todo va a ser a futuro, pero igual vamos a responder ese tipo de preguntitas. A ver, permítame, la computadora se salió, pero lo estoy volviendo a armar nuevamente, ¿ya? Muy bien, ahí. Ah, se retrocedió. A ver, vamos a avanzar un poco más. Esto es lo que vimos, no se preocupen, esto ya lo vimos. Ahora sí, acá está. Muy bien, ahora sí, abran sus Biblias. En Apocalipsis capítulo 13 entramos a el sexto personaje, la bestia del mar. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer desde el 1 hasta el verso 7, hasta el verso 8. ¿Alguien quiere leerlo? Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al verso 8. ¿Alguien puede dar lectura? Amén. Adelante, hermanita. 13 del 1 al 8, ¿verdad? Dice, y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que el mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían las de un oso y sus fauces eran como de león. El dragón cedió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y también a la bestia decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo, y contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tenga oídos, que oiga. Amén, gracias. Ahí, el que tenga oído, oiga, dice lo que le acaba de leer la hermana Patti, ¿ya? Oiga. Comenzamos, amados hermanos. Después de haber escuchado esa porción de la palabra donde va a citar la primera bestia. Muy bien. Antes de ingresar, voy a hacer un poquito esto. Esto quiero hacerles entender, ¿ya? El capítulo 13 empieza de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar, ¿no es cierto? Y uno puede interpretar, Juan se está parando y va a ver algo. No, el que se para aquí no es Juan. El que se para en la arena del mar, anote, es Satanás, es el dragón. ¿Cómo acaba el verso 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora mire, aquí adelante voy a explicar esto rapidito porque yo sé que lo vas a entender. El dragón está yendo contra la mujer, muy bien, y en ese trayecto que Satanás, el dragón, está atacando a la mujer, él se para sobre el mar, sobre la arena del mar. No es Juan. Juan no se para. El texto ahí no es me paré, en realidad es se paró. ¿Se paró quién? El dragón. Entonces el dragón se para sobre la arena del mar y Juan ve subir a la bestia que vamos a detallar a continuación. Entonces, siempre anote eso. Ese me paré no es Juan, es el dragón. El dragón se para expectando algo, como que llamando a alguien, y Juan va a anotar eso. Alguien dirá, pero hermano, ¿eso en qué influye? Me parece, paró, sea Juan, sea el dragón, no interesa. Interesa porque, escucha esta parte, ¿por qué interesa esto? Porque, ¿cómo acaba el 17? Satanás desciende con mucha ira, va a ir a con todas con Israel y contra su descendencia y los que guarden el testimonio y el mandamiento de Dios, y él se va a parar sobre la arena del mar como llamando algo, como llamando a alguien. ¿Para qué? Para que le ayude a cumplir eso que él quiere. ¿Qué quiere él? Destruir a Israel, atacar, destruir, matar a todos los que tienen el testimonio de Jesús, ¿sí o no? Sí. Entonces, qué hace Satanás? Dragón. Se para como llamando a alguien para que le ayude a hacer eso. En ese sentido, ¿se entiende? Se paró, él, expectante. No es que Satanás no entiende quién va a venir. Él está llamando a alguien. Él está llamando a alguien y eso nos habla de su procedencia. Mientras él llama a alguien, Juan anota lo que está pasando. Entiende esa parte, muy bien. Entonces tú lo vas a ver en los originales, en algunas Biblias, que dice, no dice me paré, dice se paró. Por eso es lo malo, hermano, eso es lo malo de los capítulos. No debería dividirse ahí, debería ser en continuación esto. No debería dividirse ahí. Bueno, los que han traducido la Biblia, los editores lo han querido colocar ahí, las dos bestias, ¿no? Como título, pero recuerde que no es inspirado en ningún título, subtítulo, capítulo ni versículo. En realidad, si seguiríamos la hilación del texto en su contexto, debería ir, el verso 18 debería continuar con el capítulo 13, verso 1. Muy bien, te he explicado por qué. Satanás está esperando, expectante, llama a alguien y Juan anota eso. Esa es la idea. Vamos a avanzar. Puedes comprobar eso, hermanos, viendo otras versiones también de la Biblia. Ahora sí,
su origen. Se atribuye al mar como su origen, ¿no? Porque dice, subió del mar, ¿no? El mar va a representar a hombres, personas, habitantes del mundo, siguiendo el contexto. Entonces, ¿cómo yo voy a descifrar qué es mar? ¿Mm? Siguiendo el contexto, ahora lo vamos a ver, no se preocupen, pero finalizaremos con esta diapositiva. Los hombres son representantes con el mar, representados con el mar, pero exactamente apunta a sus obras y a sus corazones confusos. Ahí puede sacar una foto. Entonces, su origen se atribuye al mar, ¿no? Y el mar tenemos que entenderlo según el contexto y el libro mismo. Y como punto 3, los hombres son representados con el mar, pero exactamente a qué va a apuntar esa simbología o esa comparación, a sus obras y a sus corazones confusos. Isaías 17, 12 al 13 e Isaías 57, 20. Muy bien, voy a explicar. Ahora mire aquí adelante. Muchos de los que enseñan rápidamente se van a Apocalipsis capítulo 17 y dice, la mujer estaba sentada sobre muchas aguas y las aguas son muchedumbre, naciones, lenguas. Te voy a enseñar a ti a interpretar, hermano. Tú estás aquí para aprender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más lógico para descubrir qué es mar o cualquier palabra que quieras ver? El contexto. Alguien dirá, pero hermano, eso sigue en el contexto. No, eso está en el libro, pero no está en el contexto. Porque en el capítulo 17 va a hablar de la condenación de la gran ramera. Y aquí estamos viendo la visión de Juan en cuanto a las dos bestias que Satanás está llamando. ¿Cómo yo puedo saber qué es mar? El otro contexto habla de aguas, esto habla de mar. Muy bien. ¿Qué es mar? ¿Con qué lo simboliza? El contexto nos va a ayudar. ¿Les parece? Capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11 del mismo Apocalipsis. Mira, vamos a ver el contexto. Ahí va a aparecer la palabra mar. ¿Y con qué lo va a relacionar? Sencillo. No hay donde confundirse. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mira aquí esta parte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿No? A ver, sus audios. Los voy a silenciar, ¿no? Según el contexto, ¿qué es mar? Tierra y mar, ¿a qué se refieren? A moradores, a habitantes. Y eso va a seguir solamente, no en este contexto, sino en la Biblia, en cuanto a su escatología, hablando, por ejemplo, del profeta Isaías. Isaías va a comparar al mar siempre con personas, siempre con gentes, siempre con humanidad. Muy bien. Ahora, ¿qué parte va a apuntar Isaías y Apocalipsis en cuanto a la humanidad en relación con el mar? No solamente, bueno, mar es humanidad, no, porque tiene un simbolismo también. Eso significa que va a haber un simbolismo de que nos va a hablar del carácter de las obras de la humanidad y del corazón de la humanidad. Por eso espero que se hayan notado los textos que se hayan en la diapositiva. En esos dos textos, Isaías en el primer texto lo compara. Los habitantes son como el mar, como las olas que son arriba y abajo, vienen de un lado y del otro. Así el corazón de ellos está confuso, dice. Entonces, cuando se va a hablar del mar como humanidad, se habla de la confusión de sus mentes, de la confusión de sus corazones. Está confundida, está apartada. No es una generación, una humanidad que está acercada a Dios, más al contrario, está apartada, está confundida. En el segundo texto, Isaías va a hablar de las obras y les va a decir, las obras de los no creyentes, de los incrédulos, que son como la arena, como el mar, diría él, son solamente de pura suciedad, de pura basura, lo va a decir. Mejor leeremos el texto ya, porque alguien puede decir, hermano, no te creo, pueden decir, ¿no? A ver, vamos al texto. Isaías, capítulo 57,
Isaías capítulo 57, ¿ya? Alguien puede ver aquí un incrédulo, puede decir, no, vamos al texto, ya. Hermano Fernando, tal vez ha colocado por colocar. No, vamos al texto, ¿ya? Isaías capítulo 57. A ver, ya la memoria me falla, hermanos. Isaías 57, verso 20. Ahí está, Isaías capítulo 57, verso 20 dice lo siguiente. Pero los impíos son como el mar. ¿Quiénes son como el mar? Los impíos. Por eso es importante entender eso. Aunque el mar se compara con la humanidad, pero ¿con qué punto exacto se le compara al mar? Con los impíos. En el texto del 17, 12 al 13 lo va a comparar. Sus corazones son confusos, sus mentes están confundidas. Muy bien. Aquí Juan, perdón, Isaías, ¿cómo lo va a comparar? Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿De qué habla esto? Está claro, de las obras. Así como el mar arroja cieno y lodo, así son las obras de los impíos. Todas sus obras, ¿qué son? Cieno, basura, lodo. Por eso te enseñé en la diapositiva, ¿no es cierto? El mar siempre se va a atribuir al corazón de los impíos y a las malas obras de los mismos impíos. Muy bien. Entonces, con eso en mente, volvemos a Apocalipsis capítulo 13. Y dice el texto ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Entonces, ¿de qué nos habla? Del corazón del anticristo y de las obras del anticristo, ¿ya? Eso refuerza el contexto porque el versículo 12 del capítulo 12, ¿qué dice? Mas hay de los moradores de la tierra. Y recuerde siempre que el título moradores habla de quién? De incrédulos, impíos y amadores del mundo. Por lo tanto, estamos siguiendo el mismo contexto de Isaías. El mar, ¿cómo lo representa Isaías? Gente confusa de corazón, malos corazones, malos pensamientos. Después, ¿cómo lo ve Isaías? Gente que sus obras son cieno, que son lodo, que son oscuridad, sus obras. Entonces, ¿de qué habla cuando dice del mar? Que es un hombre que ama el mundo y que trabaja para el mundo. Ese es el corazón del anticristo. Ama el mundo, ama todo lo que se tiene relacionado con el mundo. Muy bien. También viene de un corazón impío y obviamente sabemos que las obras del anticristo van a ser perversas como el lodo que deja el mar. Muy bien. A eso se refiere. Hermano, no se refería a muchedumbres, no se está hablando de la ramera, que después lo vamos a ver eso, ¿ya? Ese no es el contexto. Vamos a ir ahí. Muy bien, avanzamos. Anótense siempre eso, Isaías 17, 12 al 13, Isaías 57, 20. Mejor si lo leen en capítulo completo, lo van a entender mucho mejor. 4. El anticristo actuará en dos facetas o etapas. La primera, por 3 años y medio, la bestia que sube del mar, y la segunda, por los últimos 3 años y medio restantes, la bestia que sube del abismo. Ponga atención, por favor, los que son nuevos, los que han entrado por primera vez, por segunda vez, no lo van a entender o tal vez ya lo saben, y los que están conmigo ya desde el inicio ya entienden esta parte. Muy bien, el anticristo tiene dos etapas o dos facetas, por así decirlo. Una que va a actuar en los 3 primeros años y medio y una en la segunda etapa de los últimos 3 años y medio. Muy bien. Entonces, hablamos del mar, del mar cuando nos referimos a Apocalipsis capítulo 13 y a Apocalipsis capítulo 6 cuando vemos a un anticristo con arco pero sin flecha. ¿No es cierto? Y en la segunda parte hablamos a un anticristo ya completamente mostrando su cara verdadera, sentándose en el trono de Dios, ¿no es cierto? Ya colocando o implementando lo que es la marca de la bestia. Vemos a un anticristo ya matando al pueblo de Dios, rompiendo el pacto que hizo con los judíos, completamente ya mostrando su verdadera cara. Aquella cara que mostró al principio de paz, seguridad, el amor por la humanidad, el bienestar social, etcétera. Todo eso cae en la segunda etapa cuando realmente él ya empieza a masacrar a los que no le adoren, ¿no? Él ya se siente y se
Pablo dice que se hace llamar Dios. Muy bien. Entonces veámoslo así siempre al anticristo, con esas dos facetas o esas dos etapas, ¿ya? Ahí están los textos también, cuando nos habla la bestia que sube del mar, pero también se le atribuye la bestia que sube del abismo, por lo que va a pasar en la segunda etapa con él, ¿no? 5. El anticristo será el resultado de un mundo en confusión y cansada de la inseguridad, la pobreza y la desigualdad que el mundo antes, vivirá antes y aún peor después del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando vemos el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que ver que el mundo lo va a sentir. No es que va a desaparecer la memoria también de ellos, ¿no? Va a haber algo que ellos van a sentir una inseguridad grande, ¿no? Aparte de eso, ya la humanidad va a estar, según lo que estamos viendo en nuestras épocas, ya un caos completo, la inseguridad, la corrupción, etcétera, va a llegar a un colmo, y eso es lo que dice Daniel, ¿no? Que cuando las autoridades lleguen a un colmo, se va a levantar, dice, un hombre altivo de rostro, ¿no? Entonces, el anticristo será el resultado de eso, de un mundo ya confuso, de un mundo ya cansado, de un mundo que quiere seguridad, que quiere tranquilidad, y eso es la propuesta que el anticristo va a traer, ¿no? Y esto se va a ver antes del arrebatamiento y aún peor cuando ya la iglesia sea arrebatada. Muchos, pero muchos, ya no estarán en este mundo, ¿no? Ahora, alguien puede pensar aquí, ¿no? Pero hermano, pero muchas de las personas, sean creyentes o no, saben que el anticristo va a hacer este tipo de cosas y que la iglesia será arrebatada. ¿Cómo es posible que el anticristo les engañe, aún sabiendo ellos algunas partes del tiempo final o de los últimos tiempos, ¿no? A eso, amados hermanos, tenemos que ver el carácter del anticristo, ¿no? Y para eso, amados hermanos, quiero que vayamos un momento al profeta Daniel, antes de ver todo esto. Vamos un momento al profeta Daniel. Daniel capítulo 7, verso 8. Daniel capítulo 7, verso 8. Muy bien. Daniel capítulo 7, verso 8. Vamos ahí. Daniel capítulo 7, verso 8. Hermana Patti, por favor, tú puedes leerlo. Daniel capítulo 7, verso 8. Él va a ser muy bueno en la mentira. Dice el Amén. texto que va a hablar grandes cosas. Va a ser muy poderoso en palabras. Escucharemos Daniel capítulo 7, verso 8. Adelante. Amén. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Amén. Gracias. Una característica o la más grande característica del anticristo, de la bestia que sube del mar, es que él va a ser un hombre muy, pero muy entendido. Su labia, hermanos, va a ser convencedora. Va a convencer a todos. Por eso Pablo en Tesalonicenses diría que él va a ser, él va a engañar, ¿no? Que vendrá con un poder mentiroso que Dios mismo mandará para que crean la mentira. Tú ahora con tu conocimiento puedes pensar, hermano, pero el tercer templo ya va a dar cabida de que estamos en tiempos finales. ¿Cómo es que la gente va a creer tantas cosas? Es que él va a tener un poder tremendo en la mentira. Mira lo que dice el capítulo 8 de Daniel, verso 23 al 25, y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. ¿Cómo será el anticristo? Altivo, orgulloso, soberbio. Pero esta parte es lo que más intriga, ¿no? Y entendido en enigmas. El anticristo va a tener un coeficiente intelectual superior. Él se las va a saber de todas. Va a ser un hombre muy, pero muy inteligente. Sumado a su inteligencia, sumado a su labia, que va a hacer creer, que va a hacer prosperar la mentira, que va a engañar, que va a ser muy astuto, hermanos, el mundo va a caer redondito. Porque el mundo, ¿qué está queriendo? Paz, seguridad, tranquilidad, etcétera, ¿sí o no? Que acabe ciertas cosas, injusticias, y peor con el arrebatamiento de la iglesia. Y él va a traer eso. Entendido en enigmas,
y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los pueblos y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. ¿Notó esa parte? Hará prosperar el engaño en su mano. Será un hombre muy, pero muy astuto. Sumado a lo que vamos a ver con el falso profeta, más las señales, el mundo va a caer. Ahora entiendes la unidad del falso profeta y el anticristo. El anticristo va a tener el poder de poder engañar las mentes, de llegar con la palabra adecuada, con las promesas adecuadas, con el engaño adecuado, y la gente no solamente va a escuchar las palabras, sino que va a ver el milagro que va a ser el falso profeta, y todo eso va a hacer que el mundo caiga ante los pies del anticristo, caiga rendida ante sus mentiras y crean esa mentira. Él los va a engañar. Muy bien. Entonces vemos ahí que el anticristo, amados hermanos, es el resultado de un mundo confuso y cansado. Él les va a dar lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que el mundo prospere, que el mundo continúe, que el mundo nunca se acabe. Mejor que, al contrario, que mejore, ¿no? Que mejore. Y eso es lo que él va a hacer. 6. El apóstol Pablo nos da un origen primario, nos da su origen primario, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, Pablo, hablando del mismo anticristo, que le dice, inicuo, le va a decir que su manifestación, su aparición es por obra de Satanás. Ahora entiendes cuando dice, se paró sobre la arena del mar. Esa palabrita está haciendo una diferencia. Por eso no es bueno el capítulo 13 alejarlo del contexto del capítulo 12. ¿Quién está llamando a estos dos personajes que son las dos bestias? Satanás. ¿Para qué? Para cumplir lo que ya estaba pronosticado en el capítulo 12. Asesinar, destruir, perseguir y exterminar a la mujer y a la descendencia y a los que guardan los testimonios y los mandamientos de Dios. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene el origen espiritual demoníaco? Es por lado de Satanás. ¿Ya? Satanás. Su propósito, engañar al mundo ofreciendo falsa paz y falsa seguridad, ¿no? Todo esto el anticristo lo va a cumplir en la primera etapa de los 3 años y medio. Muy bien, donde va a estar haciendo alianzas humanas, va a estar ganándose al mundo con sus mentiras, va a estar levantando también algunos imperios, las cuales después él gobernaría, él la tendría, después que se levanten los 10 reyes que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, ¿cuál es su propósito? Engañar, ofreciendo falsa paz y falsa seguridad. 2. Tomar el control del mundo que se le dará por medio de alianzas humanas y por entrega de los 10 reyes futuros. Y esto es importante entender porque como lo hemos visto en todo ese tiempo de las enseñanzas, amados hermanos, el anticristo, aunque comience la semana 70, va a haber un tiempo post, ¿no? Post gobierno de él. Porque recuerde que según lo que está enseñando Apocalipsis, 10 reyes tienen que levantarse. Y dice el texto que por un tiempo, ¿no? Y que estos también le van a entregar su gobierno al anticristo. ¿No ve? A ver, sus micrófonos los voy a silenciar, hermanitos. Muy bien. Entonces, tomará el control que se le dará por medio de las alianzas humanas. Y esto es lo más importante, ¿no? Según la visión de la estatua de Nabucodonosor, el mismo Daniel nos dice que en parte barro, en parte hierro. ¿Por qué? Porque su reino será por medio de alianzas humanas. Y esto que será su fuerza también será su parte débil o su talón de Aquiles, como alguien diría, ¿no? Lo que le va a hacer fuerte, a la final lo va a destruir. Y eso lo vamos a ver a lo largo del Apocalipsis hasta llegar al 19. Muy bien. No olvide el detalle de los 10 reyes que tienen que tener una autoridad, dice el texto, por un breve tiempo. Y la función de estos 10 reyes es darle el gobierno al anticristo.
3. Irá a exterminar a toda la nación de Israel y los que aún no se dobleguen a su gobierno, sean judíos o no, ¿no? Siguiendo el contexto del capítulo 12, donde el dragón quiere hacer todo esto, ya con la ayuda del anticristo y teniendo el gobierno del mundo, va a ser más fácil perseguir y ganar aliados para su propósito, que es destruir a la nación de Israel, y esto lo entendemos por la profecía del profeta Daniel, que dice que va a apuntar e ir contra la ciudad santa y el pueblo de Dios, ¿no? 4. Blasfemar y ocupar el trono del mismo Dios altísimo, ¿no? El capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que se le dio una boca que hablaba blasfemias contra Dios, dice, ¿no? Y hablaba cosas contra el Altísimo, día Pablo en segunda Tesalonicenses, y el texto en cuestión dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 13, verso 6, 5, perdón. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias. Esas blasfemias, amados hermanos, también lo hemos visto, ¿no? En el capítulo 13:1, cuando dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿no? Esa blasfemia siempre se refiere a un insulto, tal vez a un desprecio contra el Cristo. Recuerda que por eso es el anticristo. Él va a blasfemar contra Dios. Él va a poner al mundo en contra de Dios. Muy bien. Algunos piensan que él va a gobernar el mundo y él se va a hacer pasar por Cristo. Y esto quiero dejar clarito. A veces nos enseña, hermanos, que anticristo, él se va a hacer pasar por Cristo, ¿no? Y que el mundo le va a adorar porque él va a decir, yo soy el Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que a veces muchos pensamos, siguiendo lo que se está siguiendo, ¿no? Pero ya en este punto, hermanos, en este punto, el anticristo no va a decir yo soy el Cristo, va a decir el Cristo que ustedes esperan, él es el malo, yo soy el bueno. Él se va a hacer adorar abiertamente como lo que él es. Él es un engañador, el que hizo prosperar la mentira, el que los va a tener al mundo entero. Y a través de él, dice el texto, que les van a adorar a al mismo dragón. Entonces, para este punto de la historia, por eso nos ayuda a entender esto con relación a Pablo en Tesalonicenses, que el texto dice que se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, hablará como Dios y hablará contra Dios. Entonces, él va a hablar contra Dios, no va a decir yo soy Dios, contra ese Dios va a hablar, contra el único Dios, y va a decir, dejen, él es el malo, yo soy el bueno, va a decir. Va a poner al mundo entero contra el Dios único y verdadero. Ahora entiendo una cosa, para esta etapa de la historia, ya el mundo entero ha visto a Dios, su juicio, ha visto su ira. Por eso en el sexto sello que dice, ¿quién nos podrá guardar o cubrir de la ira del Cordero que está sentado ahí en el cielo? Entonces el mundo entero ya ha visto que Dios sí existe. Y lo más raro, bueno, lo más impresionante para mí es que el anticristo va a engañar al mundo entero para que el mundo entero esté contra ese Dios. Muchos de los teólogos afirman, ¿no? Y esto es muy acertado, que él les va a poner en contra. En este caso, para nosotros, ¿quién es el malo? Satanás. ¿Y quién es el bueno? Dios. En ese tiempo, con la sagacidad que él va a tener, con el intelecto que va a tener, dice el texto, entendido en enigmas, con la ayuda que va a tener del falso profeta, que va a hacer completamente señales, con la ayuda que va a tener también el dragón juntamente con el anticristo, y con aquella herida de muerte que fue sanada, hermano, el mundo va a caer completamente subyugado al pensamiento y a la ideología que el anticristo va a colocar, y él va a decir, yo soy el bueno, yo quiero dar lo mejor para ustedes, podemos mejorar el mundo, él es el que no quiere. Por eso el mundo va a estar contra Dios y abiertamente le van a ofender, abiertamente le van a adorar, como también abiertamente van a adorar al anticristo como persona. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, no van a decir, anticristo, tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro Mesías, no le van a decir eso, eso ya pasó en la primera etapa.
En esta etapa ya, cuando ya estamos llegando al clímax, a la destrucción del anticristo, él va a decir, yo soy Dios. Él es el malo, yo soy el bueno, adórenme a mí. Rehúsenle, blasfémenle. Ahora entiendes por qué en las trompetas y en las copas, mucha gente, ¿qué va a decir? Sufriendo las llagas, sufriendo la mortandad que Dios trae por sus juicios, ¿qué va a decir? Aún así, no se arrepintieron y blasfemaron contra Dios, dice sí o no. Entonces, en ese tiempo, el mundo va a tener conocimiento de Dios, sí, pero aún así le va a rechazar y va a adorar abiertamente la imagen de Cristo, del anticristo. Tremendo eso. Y ahí, ¿qué se cumple? La apostasía de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando el apóstol dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, ¿sí o no? Habla de cuando él ya será subido del abismo, cuando completamente vaya a matar, vaya a hacer la marca de la bestia, haga hacer su imagen, la última etapa de los 7 años, ahí él se va a levantar y va a mostrar su verdadera cara. Entonces, Pablo, ¿qué nos está enseñando? Esa apostasía de Tesalonicenses no es que la iglesia ahora está bailando, que pastores predican prosperidad, que pastores lucran con el dinero. No, no, eso no es apostasía. Apostasía en Tesalonicenses, que es un pasaje escatológico apuntando al anticristo, es cuando él va a engañar al mundo entero y el mundo, es decir, los suyos, van a adorarle abiertamente a él, se van a poner su marca y abiertamente van a blasfemar contra Dios. Abiertamente. Date una idea de cuán oscuro va a estar ese mundo. Ni siquiera hoy en nuestros días, por lo menos alguien que no cree en Cristo, que es católico o por lo menos que es ateo, puede blasfemar. Por lo menos hoy no hay eso. En ese tiempo, hermanos, la gente va a blasfemar contra Dios. Ejemplo de eso vemos algunos de los juicios que Dios va a descargar y el mundo no se va a arrepentir. Va a adorar a los demonios, dice, y va a blasfemar contra Cristo y contra Dios, contra su tabernáculo. El mundo va a estar completamente en oscuridad, por lo que ya hemos visto en cuanto a las trompetas también. Muy bien, entonces, la apostasía de Tesalonicenses nos habla de eso, ¿no? De la apostasía universal. Muy bien. Ah, y aquí también, mira, el material dice, y aquí destruirá a toda la religión falsa. Muy bien. Hagamos esto también. Recibir la autoridad del dragón, dar rienda suelta a la adoración abierta al dragón. Este va a ser un propósito importante del anticristo, ¿no? Dar rienda suelta a la adoración abierta a Satanás. Un mundo completamente en oscuridad, hermanos. Completamente en oscuridad. Esta es la gran apostasía que el apóstol Pablo nos habló. Ahora, aquí faltaba tocar un punto. Cuando él se proclame y diga, yo soy Dios, va a blasfemar contra Dios, se va a sentar en el trono, él se va a hacer llamar Dios. Recuerde que está un contraste, maldíganle a él es el malo, blasfemen contra él, yo soy el bueno, adórenme a mí. Y el mundo va a caer en esa mentira. Muy bien, pero para que él sea Dios y le adoren, como dice el capítulo 13 más adelante, cuando levante su imagen, ya no tiene que haber ninguna religión. Nadie que se pueda oponer. El anticristo no va a decir como al principio, bueno, judíos, a su Dios, su tercer templo, levanten un pacto, tranquilícense, palestinos, hagan su vida religiosa. Ustedes católicos, lo mismo. Ustedes, lo de tradicional, hagan lo tradicional a la tierra, no sé. Hagan sus cultos, una libre religiosidad. En esta etapa ya el anticristo ya no hace eso. Él dice, yo soy Dios. La única adoración es a mí. Por eso se rompe el pacto con Israel y las demás naciones van a tener que adorar a esta imagen que se va a levantar del anticristo, de la bestia que sube del mar. Ahora, para que pase esto, amados hermanos, para que pase esto, ya no tiene que haber religiones. Y es ahí cuando el mismo anticristo, obviamente por la soberanía de Dios, él va a destruir la falsa religión o la ramera Babilonia del capítulo 17. Solamente atienda esta parte, solamente atienda. Para que él sea proclamado el único Dios en la tierra y exija la adoración, ya nadie tiene que adorar a la tierra, a la Pachamama, al Dios Sol, a una estatua, a otro ídolo, a Júpiter, a Virgen María, nada, no tiene que haber nada de eso, ni los musulmanes, nadie, ni los judíos, nadie, todos
adórenme a mí, porque yo soy Dios, él va a decir. Y para que eso se haga realidad, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a destruir todas las religiones habidas y por haber en ese tiempo que llevan a una falsa religión, a un falso Dios. Y esto se complementa con lo que vemos en Apocalipsis capítulo 17, ustedes ya saben la historia, pero vamos al punto final. Verso 15. Verso 15. Apocalipsis capítulo 17, recuerden que la mujer ramera está sentada, ¿sobre quién? Sobre la bestia. En esta bestia, ¿quién es? El anticristo. Me dijo también, 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, ahora vamos a ver eso de la ciudad, no se preocupen, pero en el capítulo 17 nos habla de una Babilonia religiosa, el cual el mismo anticristo con su gobierno destruirá. ¿En qué punto pasará eso? Cuando él se proclame como Dios. Ya no hay religiones, ya no hay más adoración. Yo soy el único que tiene que ser adorado. Y para hacer eso, ¿qué hace? Destruye. Entonces, Dios usa al mismo anticristo para destruir las falsas religiones. Dios sigue teniendo el control. Con las religiones destruidas, con la Babilonia religiosa destruida, que no es la iglesia católica, son todas las religiones habidas y por haber, desde el Génesis, específicamente también desde Nimrod, ha habido muchas falsas religiones, todo eso va a llegar a un final. Dios, ¿cómo acaba eso? No lo hace él, utiliza al anticristo. Qué interesante eso, ¿no? Lo utiliza y así se destruye la vida religiosa de la mujer conocida como la mujer ramera de Apocalipsis capítulo 17. Ahí acaba el ministerio o el engaño de Satanás con las falsas religiones, llevando a una sola. O sea, Satanás estaba buscando la desviación del hombre siempre. Pero como ya estamos en Apocalipsis, Satanás mismo quiere que todo eso se lleve a un solo punto, a un solo hombre, al anticristo. O sea, todo lo que Satanás estaba sembrando va a ir a un solo punto, al anticristo. La adoración a él, la exaltación a él, la inclinación a él, la alabanza a él, etcétera, ¿no? Y para eso, Dios mismo orquesta todo eso para que todo se consuma. Avanzamos. Su desenlace. Su caída comienza con la destrucción de su gobierno político, social, económico, que lo vemos en la caída de la gran ciudad de Babilonia, entre paréntesis, comercial. Ahora sí voy a pedir a mis hermanos que están con cámaras que alisten sus Biblias en Apocalipsis capítulo 18. Muy bien. Apocalipsis capítulo 18. Esta ciudad refleja 3 obras que el anticristo ha construido para los suyos y que será destruido por Dios. Voy a explicar. Yo sé que muchos han leído Apocalipsis capítulo 17 y 18. Los que no, lean, hermanos. A ver, voy a explicar. Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, en los 2 capítulos tú vas a ver la gran ciudad, Babilonia. Muy bien. Pero cuando tú lees el capítulo 17, ves algo religioso. Es una mujer la cual se ha embriagado de la sangre de los mártires, que han matado a los justos de Dios. Muy bien. En el capítulo 17 se va a apuntar a una Babilonia religiosa, la cual, como hemos visto, el anticristo va a destruir la Babilonia religiosa. Todas las religiones van a llegar al final de su culmino, porque todas han sido
un engaño, una mentira, una propuesta que Satanás ha dado al mundo. ¿Desde dónde? Desde Nimrod en Génesis capítulo 10. Si vamos más atrás, Satanás empezaría con todo eso, ¿no es cierto? Pero específicamente ya con Nimrod se aclara mucho todo eso con la torre de Babel. Muy bien. Eso llega a su culmen. Pero en el capítulo 18 vemos una destrucción de una ciudad física. Una ciudad física. Voy a poner en este sentido. Y espero que así me entiendas. En el capítulo 17, Juan va a hablar de la destrucción de la Babilonia religiosa. Todas las religiones hasta aquí llegaron. Hasta aquí hicieron sus fechorías, sus ministerios, todo. Llegaron hasta aquí. Pero para la época, amados hermanos, el anticristo va a levantar una ciudad física, literal, que Dios va a destruir. Y el texto dice varias veces en una hora, es decir, en un tiempo determinado. Entonces, velo así. El 17, Babilonia religiosa. El 18, Babilonia comercial. Puedes anotar eso. El 17, Babilonia religiosa. Fin de esta religión falsa para siempre. ¿Quién lo destruye? Satanás. ¿Por obra de quién? ¿Por mandato de quién? De Dios. Muy bien, el anticristo, perdón, destruye eso. En el 18, Dios lo va a destruir, pero ya no es algo religioso, algo simbólico espiritual, ya es una ciudad física. Ahí es cuando le dice, salid de ella, pueblo mío, dice. No sean participantes de esa ciudad. Si habla de una ciudad física, y aquí, hermanos, sí es una ciudad física. Sí es una ciudad que el anticristo va a levantar. Con el nombre de Babilonia, no lo sabemos, pero es importante entender el título de Babilonia. Y ahí sería muy bueno que tú estudies historia y veas cómo esa ciudad ha sido de gran importancia en el mundo antiguo, tanto que muchos han querido poseer esa ciudad de Babilonia por su posición geográfica, por la riqueza mineral, por las cantidades de conexiones que tenía en comercio. Era una ciudad muy requerida, muy importante. Te animo a que tú veas no sé, una historia o ya hay documentales de esta ciudad. Velo en YouTube, hay muchos y tú vas a entender mucho mejor esto, lo que estaba pasando con la Babilonia en el mundo antiguo, y un poco de eso también va a hablar el Antiguo Testamento. Entonces, el 18, ¿qué es? Una ciudad física. Ahora, dentro de esa ciudad, tres aspectos importantes el anticristo ha construido. A ver, todo gobierno, hasta Cristo, tiene su lugar donde va a establecer su trono, su reino, ¿sí o no? Aunque Cristo va a gobernar todo el mundo, ¿desde dónde va a ser su trono de Cristo? Desde Israel. Ese va a ser su territorio, esa va a ser su ciudad de donde Él va a gobernar a todo el mundo. Y ese va a ser el eje, el centro de todo el mundo. Atención, por favor. En el tiempo del milenio, las personas van a ir a Israel a adorar a Cristo. Van a ir a Israel a dar pleitesía a Cristo. Israel va a ser el centro, la ciudad clave del gobierno de Cristo. Muy bien. De igual manera, para que entiendas, el anticristo va a gobernar gran parte del mundo entero, pero va a tener también un lugar donde va a ser su trono, una ciudad de donde él va a proveer muchas cosas. ¿Dónde va a ser eso? ¿Dónde es esa ciudad? Babilonia. Muy bien. Ese es ese lugar, Babilonia, donde el anticristo ha dado poder a tres cosas: lo político, lo social y lo comercial. Muy bien. Y Dios en el 18 va a destruir esa ciudad. Muy bien. Espero que me hayan entendido. A ver, preguntaremos. Hermano, ¿han entendido esa parte? La ciudad de donde va a gobernar el anticristo, que es Babilonia. ¿Se entendió esa parte? Si no, lo vuelvo a explicar. Ahí creo que no están. A ver, Se oyó cortado, hermano, si lo puede repetir, por favor. muy bien. ¿Se está oyendo entrecortado, hermanita? ¿O a Desde, veces? desde los 3 puntos que iba a decirse, ya no se escuchó bien. Ahora, ¿cómo se está escuchando? Ahora sí, ¿Ahora se está escuchando bien? sí, hermano. Hola, hola. Sí, ahora sí. Ok. Perdón, hermanitos, mil disculpas. A veces así es.
Entonces, miremos aquí una vez más, vamos a explicar. Satanás es un experto en imitador, muy bien. Y todo rey, hasta en tu país, hasta en mi país, nuestro presidente, aunque gobierne nuestro país, tiene un palacio, tiene un lugar, ¿sí o no? De donde él gobierna, ¿sí o no? Sí, lo mismo pasa con Cristo. Cristo, ¿desde dónde va a gobernar? Desde Israel, desde Jerusalén. Esa va a ser la ciudad sede, centro de la cual Cristo va a gobernar el mundo entero. En el tiempo del anticristo, como él va a gobernar el mundo entero, también va a edificar, se va a edificar en una ciudad. Y de esa ciudad, él va a proveer bienestar político, bienestar social y bienestar comercial. Muy bien. Entonces, en el capítulo 18 vemos la destrucción de esa ciudad y esa ciudad es física, va a existir. ¿Dónde será? No lo sé. ¿Será Estados Unidos? No lo sé. ¿Será Rusia? No creo aquí en Bolivia porque Bolivia es un país de tercer mundo. Tendría que ser un país importante, ¿no? En Europa. ¿Dónde será? No lo sé. Algunos eruditos piensan que va a hacer su imperio en la misma ciudad, en el mismo territorio donde era la Babilonia antigua. Puede ser, no lo sabemos. Lo que sí el texto está arrojando es que el anticristo va a edificar una ciudad, de donde ¿qué va a salir? Político, social, comercial. Muy bien. Y en el 18, eso Dios va a destruir. Mira aquí adelante. En el 17 se destruye la Babilonia religiosa, no más falsa religión. En el 18 se destruye la Babilonia comercial, política, social, la ciudad. Dios la destruye. 17, 18. Muy bien. ¿Se entendió eso? Ahora sí. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí entramos. No sabía cómo explicar eso, hermanos. Ustedes son muy inteligentes, rápido captan. En esta ciudad refleja tres obras que el anticristo ha construido para los suyos y que será destruido por Dios. Recuerde que ya hemos entrado a la Babilonia comercial. Muy bien. Tres obras va a ser grandes aquí el anticristo. Por así decirlo, para que entendamos, va a ser la casa grande del anticristo, la ciudad donde él va a hacer todo su imperio. Muy bien. Entonces, inciso A, ¿cuáles son esas tres obras? Él va a dar desde ahí la estabilidad comercial. Lo segundo, estabilidad política. Tercero, estabilidad social. Voy a darles un tiempito para que anoten o saquen una foto. Vamos a culminar esta diapositiva con esta última parte, ¿ya? Saquen una foto, vamos a explicar ya. Aquí se viene lo bueno. Saquen una foto rapidito o copien, ¿ya? Entonces, esta ciudad refleja tres obras que el anticristo ha construido para los suyos y será destruido por Dios. Ojo que esta ciudad, él lo construye para los suyos, para infundir su imperio, ¿no? Y a los que estén con él, recuerda ya que para esta época, para este tiempo, ya él tiene muchos, pero muchos súbditos y él ya está controlando gran parte del mundo venidero. Y desde esa ciudad, ¿qué va a hacer? Estabilidad comercial, estabilidad política y estabilidad social. Si te das de cuenta, hermano, todo es humanitario, ¿sí o no? Todo es terrenal. Todo es terrenal, ¿no? Estabilidad comercial, política, social. Todo es humanista, todo es terrenal, porque el anticristo, ¿qué va a prometer? Cosas terrenales. Cuando vamos a entrar al milenio, tú vas a ver la diferencia. Lo que Cristo va a proveer va a ser siempre estabilidad espiritual, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos con los textos. Hermana Patti, Apocalipsis capítulo 18, verso 11 al 16. Apocalipsis capítulo 18, verso 11 al 16. Vamos con la estabilidad comercial. ¿Qué significa eso? Que desde esa ciudad, Dios, Satanás y el anticristo, ¿qué van a hacer? Van a proveer economía. Va a haber muy buen comercio. En pocas palabras, te lo voy a poner así, hermano. Va a haber dinero, para que entiendas, ¿ya? Va a haber dinero.
Va a haber mucho dinero, va a haber una estabilidad muy buena, porque el anticristo va a hacer eso y con eso va a ganar el mundo entero, pues. Muy bien. Apocalipsis capítulo 18, verso 11 al 16. Vamos a ver un poco ya cuando ya la ciudad va a ser destruida y mira lo que pasa en cuanto a lo económico. Capítulo 18, verso 11 al 16. Adelante. Amén. Y los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie les comprará sus mercaderías, ni sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y seda, de color púrpura y rojo, y toda clase de madera aromática, toda clase de objetos de marfil y maderas preciosas, cobre, hierro y mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y aún esclavos que son vidas humanas. Los frutos que tanto deseabas se han alejado de ti. Has perdido todas las cosas exquisitas y espléndidas, y jamás las recuperarás. Eso dirán los que comerciaban con todo esto y que se enriquecieron a costa de ella. A la distancia, por temor a su tormento, llorarán y harán lamentación. Y dirán, ay de ti, la gran ciudad, que te vestías de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas. Hermana Patti, cuando tú leíste maderas, mármol, canela, vino, aceite, ¿a qué te hace mención? ¿Todo esto cuesta dinero, sí o no? Sí, cuesta. Habla del dinero. Esa ciudad va a proveer económicamente mucho. Por eso sería muy bueno que leas la historia de la ciudad de Babilonia, una ciudad muy importante. Por eso algunos eruditos piensan que nuevamente él va a ser ahí su gobierno. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero tiene que ser un lugar muy importante, estratégico. Muy bien. Ahora, tras la caída de esta ciudad, los comerciantes, los que se guiaban según el comercio o la estabilidad económica, van a sentir un golpe duro, muy duro. Entonces, mira aquí adelante, voy a explicar esto, hermanos. Muchas veces cuando leemos era vestido de lino fino, de perlas preciosas, de color escarlata, lo seguimos atribuyendo a la mujer ramera. No hagas eso, ya te enseñé hoy. El capítulo 17, la mujer ramera, ¿cómo acaba? Fin en el poder religioso. Esta ya es una ciudad física, literal, es una ciudad física que el anticristo va a levantar. Ahí viene el castigo de Dios y la destruye. Y cuando ven destruida esta ciudad, la gente va a llorar. Se ha perdido la estabilidad económica. Había dinero, ahora ya no hay. Todo está destruido, todo ha sido quemado. Por eso el texto dice, había canelas, perlas preciosas, madera, cobre, heno. Bueno, en el tiempo de Juan se entendía esto como mucho comercio y dinero. En nuestro tiempo podemos aplicar otras cosas, ¿no? Como el petróleo, como el oro, como algunas entidades bancarias. O sea, entiéndelo con este término. Va a haber estabilidad económica. Por eso el mundo va a estar tranquilo, en paz. Hay dinero, es lo que queríamos. Interesante, sería muy bueno estudiar el anticristo, pero sé que muchos ya lo han hecho, ¿no? Él sí va a prometer mucha, pero mucha igualdad social, que lo vamos a ver más adelante también. Hermano Sandoval, alístate tu Apocalipsis capítulo 18, verso 19. Hemos visto que en esta ciudad, ¿qué había? Estabilidad comercial, es decir, había economía. Para que entendamos en nuestro contexto, había plata, ¿no? A veces así entendemos, había plata, había dinero, no sé cómo se dice en tu país, ¿no? Había dinero, ¿no? Y de eso llora esta gente, ¿no? El inciso B, también una de las segundas obras es que él ha hecho una estabilidad política, ¿no? Un bien social, ¿no? Había seguridad y había igualdad. Capítulo 18, verso 19. Adelante, hermanito, léelo nomás. Ok, dice, y echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Amén. ¿Qué vemos ahí? Lamento, tristeza, quebranto, llanto. ¿De quiénes? De los que han sido, obviamente está hablando de los seguidores del anticristo. Ellos se van a lamentar porque están viendo la ruina de esa ciudad impetuosa que él ha levantado, donde estaba su trono.
Están viendo la destrucción completa, están llorando por todo eso, ¿no? El texto dice, y echaron polvo a sus cabezas. Mira, les está doliendo que Dios traiga ese juicio sobre su ciudad. Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves, mire eso, todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido. Había dinero. Alguien ya está pensando, medio tentador. No, estamos nosotros ricos en Cristo, hermano. El dinero, dice Pablo, que es raíz de todo mal, hermanos. Y obviamente, ¿por qué? Porque este corazón va a estar lleno de maldad. Y el anticristo le va a dar lo que la gente quiere. Tremendo esto, ¿no? Inciso C, vamos a ver también una estabilidad social. Va a haber gozo y regocijo en la humanidad, ¿no? Capítulo 18, verso 21 al 23. Hermana Patti, por favor. Capítulo 18, verso 21 al 23. Va a haber una estabilidad social, es decir, va a haber matrimonios, va a haber eventos, o sea, el mundo va a entrar en lo que siempre ha querido estar, ¿no? En el regocijo humano, en el gozo mundano y en el placer mundano. Capítulo 18, verso 21 al 23. Adelante. Amén. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra tan grande como una piedra de molino, y mientras la arrojaba al mar decía, con este mismo ímpetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia, y nunca más sabrá de ti. Nunca más volverá a oírse en ti la música del arpa, de la flauta y de la trompeta. Nunca más habrá en ti artífices de ningún oficio, ni volverá a oírse en ti el ruido de la piedra del molino. No volverá a alumbrar en ti la lámpara, ni volverá a oírse la voz del esposo o de la esposa. Tus comerciantes eran los grandes personajes de la tierra, y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Fue en ti donde se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Fin de todo lo que el sistema está creando. La música, todo lo que estás viendo ahora va a tener un fin, hermano. Así como las religiones. Hoy vemos islamistas, budistas, otros que aman siguen a la Madre Tierra. En México adoran a la Santa Muerte. Aquí en Bolivia tienen las famosas fiestas de las calaveras, Día de los Muertos. Todo eso va a llegar a su fin. Dios ya tiene programado un plan establecido. Aquí se va a cumplir. Y Él de su mano va a ser la derrota de este tipo de cosas que Satanás ha traído. No solamente lo religioso, también lo entretenido, lo político, lo social. La corrupción va a llegar al fin. Los ricos que se enriquecen más bien a la costa de los pobres va a llegar a su fin. Los abogados que te engañan, que te mienten, los criminales que salen de la cárcel sin pagar ninguna multa, ningún castigo, todo eso va a llegar a su fin. Los cantantes que hoy en día sacan letras con velocidades, trastornando la mente de nuestros niños, adolescentes, dados al libertinaje, amando la música. Ponte a pensar, a ver, amado hermano, todo lo que estamos viendo ahora con las redes sociales va a llegar a un fin. Ahora entiendes por qué hoy está tanto de moda, y esto con el TikTok peor. Si con el YouTube no era tanto, con el Facebook empezó un poco más, con el TikTok esto ya ha rebasado al Facebook, ha rebasado al YouTube, ha rebasado al Instagram. En TikTok hay muchos influencers y la gente está tonta, está muy tonta, regalando dinero, obsequiando dinero, mandando mensajes, pagando cosas. O sea, las redes son una puerta abierta que Satanás está utilizando. Eso es cierto, nadie va a negar. En medio de eso, los cristianos estamos luchando para llevar el evangelio como lo estamos haciendo ahora por las redes sociales. Pero esto está dando cabida a una grande cosa. ¿No te has puesto a preguntar por qué ahora hay cantantes influencers? ¿No te has puesto a pensar por qué hay políticos influencers? ¿Por qué hay artistas influencers? ¿Por qué la gente, todos quieren ser influencers? Porque va a venir el más grande influencer. Y él los va a influenciar a todos y todos van a caer rendidos.
Todo se está preparando para cuando despierte y se haga su manifestación el anticristo. La gente va a caer rendida a sus pies. Y en esta ciudad que él va a edificar, ¿qué va a haber? Música, bailes, flautistas, trompetas. Y Dios, ¿qué dice? Hablando a través del ángel, ya no se va a escuchar más. Aquí acabó todo ese ruido, dice. Ya no habrá más ruido de molino, ni en ti, ni trompetas, ni arpistas, ni lámpara, nada. Todo se va a acabar. Los mercaderes, mira, pues por tus hechicerías fueron engañadas las naciones. Todo va a llegar a su fin. Todo. Ahí será el fin de la ciudad, que tanto el anticristo ha trabajado. Mira, aquí adelante vamos a llegar a la parte final del anticristo. ¿Cómo va a ser su desenlace? El anticristo ya ha perdido su más grande trono. Y todos sabemos que si al rey le quita su trono, su caída ya es cuestión de horas. Dios le ha dado donde más le ha dolido, en su ciudad, que había dinero, política buena, socialmente era amado él, había una estabilidad social. Dios le ha dado donde más le ha dolido, en su trono le ha dado. Y falta poco para su destrucción. Él va a utilizar la última carta, va a utilizar él. Después de ver la destrucción de esta ciudad, él va a utilizar la última carta, que lo vamos a ver en las copas la siguiente semana, pero escuchen nada más. La última carta que él va a utilizar, juntamente con Dragón y falso profeta, es reunir a todos para ir a la batalla del Armagedón. Para ir a la batalla del Armagedón. Su última carta, ir a por todas a destruir Israel y así revelarse y notar que él tiene poder ante Dios para poder castigar y matar al pueblo que Dios ha escogido. Entonces, después de eso, amados hermanos, Cristo viene, los destruye a todos y los manda al lago de fuego a él y al falso profeta. Así acaba el anticristo. Pero ¿no te recuerda a algo esta historia? Le quitan su trono, le dan donde más le duele y viendo eso, saca su última carta. Va por todos contra el pueblo de Israel. ¿A quién les recuerda esto? ¿Mm? ¿A quién le dio Dios donde más le duele? Al faraón. Eso, exacto. Por eso, hermanos, hay que estudiar el Génesis, el Antiguo Testamento. Y cuando di esa enseñanza, también lo dije. Por eso vean el Éxodo, las cosas que enseñé. El faraón es un tipo del anticristo. O vean la prédica que hice, el anticristo y la marca de la bestia. Ahí estoy enseñando quiénes son los prototipos del anticristo o los antitipos del anticristo. Ya hay anticristos, amados hermanos. Siempre ha habido un anticristo listo. Muchos preguntan en algunos momentos, hermano, ¿será que ya está vivo el anticristo? ¿Será que ya tiene 13 años, 10 años? ¿Será que ya ha nacido el anticristo? Hermano, siempre ha habido un anticristo. Siempre. Mira aquí adelante, con esto voy a finalizar. Mira aquí adelante. Satanás no es omnisciente. Muy bien, no lo es. ¿Cómo él actúa? Él vive el día a día. La generación que va surgiendo, él lo vive día a día. Él no sabe lo que va a pasar al año, lo que va a pasar al otro año. Ponga atención y aprendamos esto. Satanás no es omnisciente. Muy bien. ¿Quién sabe lo que va a pasar de aquí 15, 20, 50, 30? ¿Quién sabe eso? Solamente Dios, porque Él es el único omnisciente. Muy bien. Entonces, Satanás siempre ha tenido un anticristo para todas las generaciones. Siempre ha tenido un anticristo listo para manifestarse. Solamente que Pablo dice que hay alguien que siempre lo ha detenido. Hasta que este alguien se ha quitado, se manifestará el anticristo. Entonces, amados hermanos, desde el Génesis hasta nuestros días, hasta el día de hoy, 2024, Satanás siempre ha tenido un anticristo listo, preparado. Satanás no dice,
Dios va a venir Dios va a mandar a su hijo en el 2050, ahí voy a despertar a mi anticristo. No, él ya está listo con un anticristo. Por eso el apóstol Juan dice, ¿no es cierto? Hijitos, ya es el último tiempo y sabemos que vendrá el anticristo. Así también muchos anticristos se han levantado. Siempre ha habido anticristos. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Caín fue un anticristo. Nimrod fue un anticristo listo. Muy bien. Faraón fue un anticristo. Todos los que fueron surgiendo así estaban dando muestra de lo que se iba a venir después con la combinación de este anticristo, el único, el que viene después. Entonces, a lo largo de la historia, Alejandro Magno, Tiro, los Césares romanos, eran anticristos que Satanás tenía listo para emerger a la historia. Sí, Nimrod también, gracias. Entonces, perdamos de vista esto. No es decir, ¿será que ya está vivo el anticristo? ¿Será que ya nació? ¿Será que ya tiene 13 años? ¿Será que ya nació? ¿De dónde será? No, el punto es que Satanás siempre tiene un anticristo listo para sacarlo. Solo que la Biblia, ¿qué dice? Hay alguien que al presente lo detiene. Cuando se ha quitado, Satanás va a sacar a su anticristo. Muy bien, nunca pierdan de vista eso. Y cuando él le dé el golpe final o el golpe decisivo Dios en su ciudad, va a hacer lo mismo que hizo Faraón. Faraón le dio donde más le duele, con la muerte de los primogénitos. Ahí sí, ¿qué dijo? Salgan, váyanse, no les quiero volver a ver. Pero le entró la cólera, la rabia, obviamente Satanás estaba actuando ahí, y fue a por todas, a un encuentro contra el pueblo de Dios. Pero ¿quién mató al faraón? Dios. Así también Cristo va a defender a su pueblo en su segunda venida. Para los que no saben, por si acaso, el Armagedón se va a dar yendo a Israel, va a ir contra la ciudad para demostrar que Él es superior, va a querer matar al pueblo de Dios. Y como en el tiempo del Éxodo, Dios va a abrir el mar y los va a proteger con la nube de fuego, exterminando al faraón y a sus 600 carros, así también Cristo va a volver y va a rescatar a su pueblo. Y eso nos lo dice todo el Antiguo Testamento, en especial los profetas menores. Muy bien, así acaba el anticristo y al lago de fuego juntamente con el falso profeta. ¿Se entendió eso? Hagan ceñitas. Amén. Muy bien. Finalizamos el falso profeta, la bestia de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, voy a pedir a mi hermanita Patti que lo lea. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al verso 18. Adelante. 13, 11 al 18. Amén. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía prodigio al grado de que a la vista se le. A ver, creo que se perdió la señal de nuestra hermanita. ¿Me escucha, hermano Sandoval? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien usted. Ah, entonces fue el de la hermana. Fue el de la hermana. Muy bien, yo voy a continuar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Wow, qué porción. Entonces, vamos a llegar a esta parte. La bestia de la tierra, su origen. Aunque su origen proviene también por obra de Satanás, como lo hemos visto en la introducción del capítulo 13:1 y el término final del verso 17 del capítulo 12, Satanás será será el personaje importante por el cual provienen las dos bestias. El término subida de la tierra nos hace mención a que será un hombre que surge de la clase ordinaria. 2. Juan en el libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como el falso profeta en el capítulo 16:13, 19:20, 20:10. El mismo Juan lo titula a esta segunda bestia falso profeta. Los dos cuernos semejantes a los de un cordero nos habla que será un lobo vestido de oveja, ¿no? Jesús, hablando de este tipo de personas, diría en Mateo 7:15, que son como lobos vestidos de oveja, es decir, que tendrán apariencia de piedad, pero en realidad será tremendo. Por eso dice, ¿no? El verso 11, que tenía cuernos como de un cordero, pero hablaba como un dragón, su verdadera naturaleza. ¿Cuál será? Será una línea la cual sigue el anticristo y el mismo dragón, es decir, contra las cosas de Dios. Muy bien, por eso será un lobo vestido de oveja. 3. Este personaje tendrá su más grande apogeo o clímax en los últimos 3 años y medio restantes. Con esto no estamos diciendo que él no va a existir por arte de magia ese tiempo. Nos recuerde que estamos yendo en progresión. Así como el anticristo va a ir ganando fuerza, va a ir siendo ser conocido, va a influenciar mucho y va a llegar a su culmino final, el falso profeta también. No es que aparece por obra de arte, por obra de magia, de chasquido de dedos, no. Él va a tener un comienzo también. Pero lo que aquí Juan está reflejando es el apogeo, el clímax de su ministerio, de su obra, que va a ser las señales, etcétera, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero donde va a ser más importante este personaje es en la segunda parte. ¿Por qué? Porque recuerda que el anticristo, que Satanás, el dragón, está llamando, se subió a la rana del mar y llamó. Primera bestia, el anticristo. Segunda bestia, el falso profeta. ¿Para qué? Para conformar la trilogía satánica, como alguien diría, ¿no? Y ir a con todas, con el propósito que tiene Satanás, destruir a los que tienen el testimonio de Dios y de Jesucristo, ir a con todas contra Israel y engañar al mundo entero. Muy bien, avanzamos. Su propósito. Su principal función será promover la adoración al anticristo y para esto utilizará los siguientes recursos. ¿Cuál será su función principal de él? Su función es darle adoración al anticristo, que la gente le adore. Ese va a ser su trabajo de él, que la gente le adore. Del anticristo, ¿cuál es su trabajo? Engañar a la humanidad para que esta humanidad ya engañada caiga en las manos del mismo anticristo. La del falso profeta es que esa humanidad que ya ha sido engañada por el anticristo le adore. Son dos propósitos distintos, sí, pero hablan de una humanidad sometida a una inclinación demoníaca, ¿no? Y para esto utilizará los siguientes recursos. Inciso A, hará grandes señales en los cielos y la tierra. Esto será de impacto para los hombres. Hará grandes señales en los cielos y en la tierra. Esto será de grande impacto para los hombres. Muy bien. Y esto también nos va a abrir el entendimiento cuando Jesús en Mateo 24:24 dice,
que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y a muchos engañarán y harán señales grandes y prodigios, dice. Y si fuese posible, engañarán aún a quién, a los escogidos, dice, ¿sí o no? Vamos un momento a Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Y mira, esto es lo que el mundo va, o lo que el mundo va a caer. Recuerda que el mundo no creyente, gentil, impío, se rige en esto, ver para creer. Los creyentes no. ¿No es cierto que Jesús le dijo a Tomás? Bienaventurado el que sin ver cree. Esos somos nosotros. No vimos a Jesús, no estuvimos en su muerte, no escuchamos sus palabras de manera física, pero creemos que Él existió. ¿Sí o no? Amén. Pero la gente del impía no, ¿qué dice? Ver para creer. Si el anticristo es el gobernante prometido, el esperado, el que los va a sacar de la oscuridad, bueno, que haga obras. Como hace, le creen. Pero ahora viene la segunda parte, hay que adorarle. No, ¿cómo lo vamos a adorar? No es Dios. Es Dios, para que vean. El falso profeta va a hacer señales y prodigios y va a decir, adórenle sí, ahora, por las señales que la gente va a ver. Muy bien, entonces todo se va a referir a lo que la gente está viendo en ese contexto. Mateo capítulo 24, verso 24, Jesús ya había añadido algo de esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Cuál será el poder más grande de estos dos hombres en esta etapa? Los prodigios y las señales. El texto dice, de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos. Estos escogidos no es la iglesia. Estos escogidos, ¿quiénes son? Los 144,000 sellados. Y el texto no dice le van a engañar, no dice. O dice el texto les van a engañar, no dice. No sé por qué algunos citan diciendo esto que va a engañar a los escogidos. No dice el texto, dice si fuere posible, no dice que los va a engañar. Ahora, ¿por qué dice si fuere posible? ¿Por qué dice? Por el poder y las hazañas que van a hacer. Harán caer fuego del cielo. ¿Quién puede hacer eso? Se va a sanar la herida de muerte que tiene el anticristo. Y la gente se va a maravillar. Grandes prodigios, grandes señales. Con eso van a captar la atención del mundo entero y el mundo los va a creer. ¿Por qué está citando aquí a los escogidos? Para que miremos el poder que ellos van a tener. Ahora, escucha esta parte. El falso profeta, ¿con qué va a hacer caer al mundo entero bajo la adoración del anticristo? Con señales y prodigios. Ese va a ser su poder, obviamente, venido por poder de Satanás. Muy bien. Entonces, vamos a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo también va a mencionar cuál va a ser el poder que va a utilizar el anticristo, que Juan complementa con el falso profeta. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Y ahí voy a preguntar a ver a mi hermanito Sandoval. Voy a leer yo y yo te hago una pregunta, ¿ya? 2 Tesalonicenses capítulo 9, verso 9, ¿no? 2 Tesalonicenses capítulo 9, perdón, 2:9. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Según este texto, hermano Sandoval, ¿con qué va a engañar el anticristo? Que después Juan complementa con el falso profeta. ¿Qué van a utilizar? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice. Ajá. Con engaño. Señales. Y que caiga el fuego del cielo va a ser una grande señal. Que se cure la herida del anticristo va a ser una grande señal. Ellos van a hacer milagros. Ahora entiendes, amado hermano, por qué hoy el mundo está buscando milagros. El mundo quiere ver milagros. Y cuando ve un milagro, ¿qué dice? Del Señor es. Campañas de milagros. Por ejemplo, este hombre que está caminando por Centroamérica, si no me equivoco, llenando estadios, sanando a los cojos. La gente, ¿qué dice? Obra del Señor es. Todo es de Dios. Pero ¿qué dice Pablo en Tesalonicenses? Jesús en Mateo 24 y Juan en Apocalipsis, que el mismo enemigo va a utilizar las señales, milagros. ¿Quién crees que va a hacer sanar la herida del anticristo?
El mismo demonio. Por eso el mismo capítulo 13 dice, después que su herida de muerte fue sanada, adoraron a la bestia, pero al dragón, y dijeron, como la bestia, ¿y quién podrá contra su nombre? La Chayito es la que ¿No es me... cierto? Entonces, amados hermanos, entendamos que las señales, los milagros, van a apuntar siempre a un mundo infantil, niño, y van a decir, todos los milagros son de Dios, pero no es así. Por eso hoy en día la iglesia no tiene que estar tan metida en los milagros. Esa es una carta, una puerta abierta a que el enemigo influencie tu mente débil. Tú quieres ver tú quieres ver que Dios sane y que te sane para estar seguro, Dios existe, te voy a alabar, ¿sí o no? Pero la iglesia y el creyente le adora a Dios, le alaba a Dios, aunque el creyente no esté sano. Creyentes, entre comillas, creyentes cristianos que buscan, mire, yo he creído en Dios porque he visto cómo le ha sanado. Yo conozco a Dios porque he visto cómo me ha sanado. Esa mente infantil te puede dar carta abierta a caer en lo que viene, que el anticristo va a hacer señales. Y Satanás hoy también está haciendo señales, milagros. No por nada, Mateo 7, ¿qué diría? Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿Y qué dijo Jesús? No, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quién hizo esos milagros a través de ellos? Satanás, pues hermanos. Tengan mucho cuidado con la mente frágil de muchos que están milagros, milagros, milagros. Milagros de Dios, sanidades de Dios. Eso va a caer el mundo. Va a mirar el milagro de la herida del anticristo y el mundo ¿qué va a decir? Amén. Este sí es Dios. Tengan mucho, pero mucho cuidado. Muy bien. Aparte que va a ser las señales y los prodigios en el cielo, como los fuegos, y eso va a ser de más credibilidad. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, poder engañoso, ¿cuál va a ser? Milagros y prodigios mentirosos, como hacer caer fuego del cielo. Ese va a ser el poder. Aquí alguien puede preguntar, hermano, ¿y la herida de muerte? A ver, eso coméntanos, ¿no? Algunos son medio curiositos también, ¿no? ¿De qué se trata esa herida de muerte? Para empezar, voy a decir lo que no es, ¿ya? La herida de muerte no significa que el anticristo va a morir y va a resucitar. No, porque el texto no dice que muere. El texto dice que tiene una herida. Y en el capítulo 13 más adelante dice que una herida de espada, pero no dice murió, dice fue herido. Cuidado que desde el púlpito, hermanos, tú digas, va a imitar la resurrección de Cristo. No, el texto dice que él va a ser herido, pero no va a morir. Además, hermanos, si en el caso muriera, ¿acaso Satanás tiene poder de la vida para hacer resucitar? ¿Satanás tiene ese poder? El único que tiene poder para dar vida, ¿quién es? Dios. Lo que sí el texto dice es que él sí va a ser herido, él no va a morir. Por lo tanto, no va a resucitar, como algunos enseñan. Muy bien. Segundo, otros también dicen que Satanás se va a encarnar en el anticristo. ¿Han escuchado eso? Satanás se va a encarnar, él va a morir o él va a tener una herida y Satanás se va a encarnar en él, así como Dios se ha encarnado en Cristo, así. No. ¿Por qué? Porque en el lago de fuego va a estar el falso profeta, el anticristo y el dragón, que es Satanás. Son tres personas distintas. No es que el anticristo solamente es un cuerpo que Satanás lo utiliza. Él no se ha encarnado, no ha imitado la encarnación. Él no puede hacer eso. No es una encarnación de Satanás en el anticristo. La herida de muerte también tampoco es que Satanás va a poseer al anticristo de manera completa, plena. Tampoco es eso. Lo que sí las escrituras dicen es que va a subir del abismo, tal vez por su carácter o tal vez por su mente entenebrecida en cuanto a la inclinación del mal. Muy bien, pero no Satanás no va a poseer al anticristo. Claro que va a influenciar mucho, pero no lo va a poseer como si fuera un títere. Entonces, ¿qué significa la herida de muerte? ¿Qué significa que fue herido por espada? El texto dice que es una herida de muerte, es decir,
una herida que va a ser difícil que alguien sobreviva a esa herida. No lo sabemos. Puede ser una herida de una espada, una enfermedad, un accidente, puede ser que puedan intentar atentar contra su vida. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a sufrir una herida de muerte, es decir, que va a estar cerca de la muerte. Todos van a pensar, va a morir. Pero el texto dice que va a ser curado, va a ser sanado. Y ese va a ser el milagro que el falso profeta juntamente con el poder de Satanás van a efectuar en el anticristo. Y la gente va a creer, wow, estaba a punto de morir, no había solución, ya teníamos que estar enterrándole, pero sanó. Milagro de Dios. ¿Quién puede sanar a alguien que ya está cerca de la muerte? Y la gente, ¿qué va a decir? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Porque tuvo, dice el texto ahí, hablando del capítulo 13, que le van a adorar porque la gente va a decir que esta bestia estuvo con herida de muerte de espada y vivió, ¿no? Sanó. Muy bien, entonces eso significa la herida de muerte. No lo sabemos qué puede ser, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sí va a ser herido a tal punto de casi llegar a la muerte. Lo segundo que va a utilizar, mandará a los hombres a hacerse imagen del anticristo. Esto apunta a la idolatría. No dice el texto que él va a hacer una imagen, por si acaso. El texto dice que les va a ordenar que se hagan ellos una imagen. Muy bien, que se hagan ellos una imagen a los moradores y que lo adoren. Eso significa idolatría. Lo tercero que va a utilizar él es, y esto es lo terrible, hermano, ¿no? Para que vean que sí Satanás tiene poder. Hermano, no caigan en cualquier cosa que es milagro. Va a infundir aliento a la imagen para que hable. Ojo, no le está dando vida, como también he escuchado. No, nadie puede dar vida, solamente Dios puede dar vida. Lo que aquí está haciendo, vemos un tremendo, una tremenda obra satánica por parte de Satanás, que está dando su poder para que estas imágenes que las personas se hagan, hablen. Y cuando van a hablar, ¿qué van a decir? Van a acusar a aquellos que no están adorando esa imagen. Ahora tú ponte a pensar que alguien haga hablar una imagen. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca. Por eso la gente va a creer en lo que él está haciendo, en la sanación del anticristo, en que la imagen hable y acuse. Hermano, Dios quiere que entendamos algo. Satanás sí tiene poder. Tengan mucho cuidado porque el falso profeta no va a decir, yo soy de Satanás, yo soy el maligno, yo soy del enemigo. No, él va a venir como un cordero, como hoy en día vienen muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, prometiendo sanidad, prometiendo cura, prometiendo estabilidad económica, prometiendo prosperidad social. Y se hacen llamar por el profeta de Dios y le mencionan el nombre del Señor, por el nombre del Señor. Tengan cuidado, mucho cuidado. Satanás sí está operando y voy a cerrar con lo siguiente. Satanás, que es nuestro peor enemigo de la iglesia, es muy astuto. Escuche para finalizar. Satanás, ¿sabes por dónde está atacando más a la iglesia? Ya no está atacando por bares, ya no está atacando por discotecas, ya no está atacando mucho por las músicas, ya no está atacando mucho por los entretenimientos de la televisión. ¿Sabes dónde está haciendo su grande fortín Satanás? Con los falsos maestros. Satanás ha involucrado, ha metido, como dice Judas, de manera camuflada, ha metido a sus falsos maestros, está haciendo falsos milagros, está haciendo falsas sanidades, ha edificado falsas iglesias con el título de Cristo, con el título del Señor, con el título de cristiano, como el falso profeta, con cuernos de cordero, apariencia de piedad, pero son reos de condenación, diría Pedro en su segunda carta.
De eso hay que cuidarnos, hermano, ponga atención. No hay que cuidarnos tanto de las redes, de la música, hermano. Cuídate más de las falsas enseñanzas, los falsos maestros. No caigas, no caigas en esos, hermanos. Iglesias llenas con falsos maestros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que están matando, desprezando, trasquilando a las ovejas. Mucho cuidado. No todo lo que es milagro, no todo lo que es sanidad, no todo lo que es crecimiento grande significa que viene de Dios. Satanás tiene mucho poder y es muy astuto. Él ha levantado sus falsos maestros, sus falsos profetas. ¿Cómo nosotros nos vamos a cuidar de eso? Estudiando nada más, leyendo la escritura, escudriñando y aprendiendo más de Dios para que, como dice Pablo en Efesios, para discernir y no ser como niños fluctuantes que somos llevados por donde quiera cualquier viento de doctrina. No seas niño espiritual. Es momento de madurar. Lo más importante para Dios no es que Dios nos dé un milagro de sanidad. Lo más importante para Dios es que su Hijo viva en nosotros y nosotros seamos un milagro vivo, un testimonio vivo de la obediencia a Dios. ¿Ahora entiendes por qué está creciendo esto de los milagros? Hermano, ¿va a seguir creciendo? Sí, mucho. No te sorprendas, mañana se levante un profeta, un apóstol, un discípulo, sanador. No te sorprendas, que llene estadios, que llene campañas, que llene coliseos. No te sorprendas y no digas es de Dios. El apóstol Juan, ¿qué dice? Examinado los espíritus, si son de Dios, dice él. Porque por el mundo ha salido muchos. No todo espíritu que venga es de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y el falso profeta es símbolo de eso. Tengan mucho cuidado. Satanás es muy, muy astuto. Promoverá la marca de la bestia, esto para protección y provisión de los suyos, ¿no? ¿Será él quien lleve la marca de la bestia? No me pregunten cuál es, no lo sabemos, nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Ni aquel que dijo que el Papa, que el virus, que la vacuna, no, nadie sabe qué va a ser la marca de la bestia, nadie lo sabe. Lo que sí es una marca que va a dar protección y provisión a los suyos. Muy bien. Protección y provisión a los suyos. Finalizamos. Su desenlace. Tras la caída y destrucción de Babilonia, Satanás, el anticristo y el falso profeta juntarán a todos los suyos para la gran batalla. ¿Cuál es? Armagedón. Recuerda que están sacando su última carta. Ya no hay más. Ya han perdido la ciudad. Ya han perdido el control. Solo les queda ir. Ir a lo que Satanás había propuesto en el capítulo 12. Contra el pueblo de Dios. Contra la mujer vestida de sol que representa a Israel. 2. En el capítulo 19, versos 19 al 20, se nos refleja la destrucción y final de estos dos personajes, siendo Cristo en su segunda venida quien pondrá fin a sus malas obras para siempre. En su segunda venida, Dios los destruye, dice el capítulo 19, que con la palabra de su boca, que es como una espada. Ahora, no imagines que Cristo va a pelear. Obviamente no. Su palabra es tan fuerte que como dijo en el Génesis, sea la luz, él va a decir, mueran, y ellos van a morir, todos van a morir acribillados por el poder de la palabra de Dios, ¿no? Tremendo lo que Cristo va a hacer cuando vuelva. Las tres bestias, es decir, Satanás, el anticristo y el falso profeta, sufrirán eternamente en el lago de fuego y su tormento jamás cesará ni tendrán fin. Serán castigados de día y de noche por los siglos de los siglos, y así llegamos al final de las dos bestias y el final de los 7 personajes. Hemos llegado al final, amados hermanos. Hemos llegado al final. Pueden sacar una fotito ahí. Así acaba los 3, ¿no? Primero, obviamente, falso profeta y anticristo, y posteriormente se sumaría el dragón. Muy bien, así se acaba todo. Su última carta ha sido jugada,
Cristo, aún así, los destruye en su segunda venida y ya no hay más. Cristo ha acabado con todo el mal de Satanás hasta la época y de sus dos personajes que él llama en el capítulo 13. Muy bien. Amén, amados hermanos, ha sido un placer para mí poder estar con ustedes. Se ha finalizado los 7 personajes. La siguiente semana estamos entrando al tema del milenio y creo que tenemos 2 clases más y con eso finalizamos. Recuerde que esto es un panorama donde estamos apoyando, no yendo texto por texto como lo hacemos en un estudio expositivo, pero sí estamos dando un panorama con puntos claves para que tú puedas aprender mucho mejor lo que es el libro de Apocalipsis. Nunca olvides, 7 personajes. Hemos visto el origen, el propósito y su desenlace de cada uno de los 7 personajes. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente reunión.